Alejandro, Gabriela, Katy, Santiago, saludos. Buenas tardes, muchachos. Bueno, entonces, como les había mencionado ayer, y bueno, para recordar, vamos a tener, la sesión de hoy la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Básicamente dividida en dos bloques. En esta primera parte, pues, como retomar lo que hablamos, lo que hemos venido explicando del estado del arte, dialogando y discutiendo un poquito sobre lo que es su elaboración, su importancia. Asimismo, les voy a mostrar, pues, no solamente las diapositivas, sino los referentes que tenemos de estado del arte, para que tengan en cuenta en cuanto a redacción, en cuanto a escritura, porque es uno de los aspectos que creo que es más es, complejo y tiende a representar dificultad a la hora de escribir, ¿cierto? Entonces, por un lado, como recurso didáctico tenemos el ejemplo o el referente que tenemos del estado del arte para que se guíen en cuanto a su escritura, ¿cierto? Bueno, vamos a comenzar primero que todo mirando una cuestión de la concertación y la evaluación para tener en cuenta como unos tiempos también, los tiempos que tenemos, lo que sigue por evaluar y sobre todo pues para que entendamos bien cómo vamos a distribuir tiempo, sobre todo ustedes, para lo próximo que hay que entregar y lo próximo que nos toca, debemos de ver, de explicar propiamente, ¿cierto? Entonces, culminada esa parte, bueno, también hablar un poco de la capacitación que tuvimos ayer. No les he enviado el link, no les he compartido pues la grabación. Enseguida mismo terminada la clase, les envío correo para que tengan acceso a la grabación. ¿Listo? Bueno, culminada esa parte, entonces continuamos con la ronda de preguntas, resolviendo inquietudes y ustedes me planteen si tienen alguna inquietud, alguna dificultad, perdón, con respecto a los trabajos, el trabajo que hay que entregar. Hasta el momento no me ha llegado ninguno, supongo que lo dejaron para hoy. Igualmente, pues está estipulado que hay tiempo, la fecha de corte para entregar este primer informe es hoy, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes planteen preguntas, inquietudes, y yo las resuelvo de manera general para que tengamos la posibilidad pues, de escucharnos, ¿cierto? Todos y a la misma vez pues tengamos la posibilidad de corregir, ¿cierto? De acuerdo a lo que expliquemos, lo que resolvamos acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos, comentario, sugerencia? Bueno, Gabriela, listo. Esa es la pregunta. Eso lo vamos a resolver entonces ahorita. Listo. Bueno, preguntas con el tema del estado del arte. Eh, y de la, bueno, primero que todo, estoy tratando el orden. Voy a proyectar, voy a compartir pantalla para que miremos el tema de la concertación de evaluación primero, antes de que arranquemos con la explicación. ¿Cierto? Concertación de evaluación, muchachos, ya hicimos el primer foro. Tengamos en cuenta que el segundo foro, de acuerdo a la concertación de evaluación, es del 3 al 10 de noviembre. El 3 de noviembre nos cae dentro de 8 días, perdón, el martes de la próxima semana. Está habilitado durante 8 días, entonces recuerden que la semana que viene, yo también les voy a recordar de nuevo la habilitación del foro, les mostraré pues, las preguntas, eh, preguntas problematizadoras para generar la discusión en el foro. Entonces recuerden que ya la semana que viene tenemos esta actividad, ¿cierto? Eh, Tenemos la socialización del proyecto de investigación, la manera de exposición o socialización eh, contemplados entre estos días. Yo les daré las pautas para que ustedes hagan la socialización del proyecto de investigación. Y el último informe, ¿cierto? El último informe que de acuerdo a lo que ustedes me entreguen del primer informe, las correcciones o ajustes que hayan que hacer, ¿no? Por ejemplo, objetivos o un planteamiento de problema, etcétera, ustedes ajustan de acuerdo pues, a la retroalimentación que hagamos con cada uno de los proyectos. Nos falta por explicar el nivel de alcance de la investigación. Estamos explicando el estado del arte de manera anticipada. También concluiremos
concluiremos el curso explicando los referentes teóricos y también nos queda por explicar población y muestra, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta estos tiempos, muchachos. El estado del arte hay que entregarlo en esta fecha, ¿cierto? 9:15, ojalá sea, yo creo que va a ser antes porque comprenderán pues el volumen de trabajo y los tiempos que tenemos para hacer la debida retroalimentación y calificación, ¿cierto? Pero básicamente el estado del arte, que es uno de los procesos más dispendiosos y que debe tener mayor rigurosidad, básicamente nos estaríamos ocupando lo que es noviembre para la elaboración del estado del arte, ¿cierto? También todo lo que hay que empezar a elaborar en noviembre. El nivel de alcance de la investigación, el estado del arte, identificar referentes teóricos y la población de muestra. Entonces, en este sentido, prontamente estaremos explicando el nivel y alcance de la investigación, población y muestra, porque necesitamos ya tener definido bien el estado del arte para poder pasar a los referentes teóricos. Es decir, nosotros en cualquier momento, cualquier instancia de la investigación, podemos elaborar el nivel y el alcance de la investigación y la población y la muestra, en cualquier momento. Pero en términos de seguir lógicamente el proceso, lo que es, uno nunca va a identificar los referentes teóricos, sino elabora el estado del arte. Es decir, primero el estado del arte y luego referentes teóricos, ¿cierto? Y que el trabajo final consiste en entregar los ajustes del primer proyecto, ustedes anexan todo lo que son acá, corrigen o ajustan lo que haya que ajustarse y corregirse, y luego se le añade el nivel de alcance de la profundidad, el nivel de alcance o profundidad de la investigación, el estado del arte, la población y la muestra, y los referentes teóricos, ¿cierto? Entonces, en noviembre recuerden que nos vamos a ocupar a elaborar bien el estado del arte, vamos a explicar bien la población y muestra y el nivel de profundidad de la investigación. Eso se puede ir construyendo en la marcha. Y finalmente los referentes teóricos. ¿Listo? Carlos, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? En términos de los tiempos, de los temas. No, hay claridad. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, Carlos, como por este lado. ¿Listo? Cuando habíamos empezado a hablar cuando empezamos a explicar o a trabajar el estado del arte, que nos apoyamos inicialmente en estas diapositivas, que nos ofrecen una explicación clara de lo que es el estado del arte. Esta definición es la más clarita de todas. Y recuerden que es un proceso sistemático donde recogemos información de un tema en específico o de unos temas en específico, ¿cierto? Y que ese estado del arte nos sirve para dar cuenta cómo se ha desarrollado ese tema específico, qué avances hay en el campo del saber, ¿cierto? Desde una perspectiva científica, con el fin de que el estado del arte nos sirve para nuestro proyecto, decir de que ese campo o ese tema se ha trabajado de tal manera, ha sido abordado de cierta forma y falta por estudiar estos u otros elementos. ¿Listo? Y tan solo estamos partiendo de la definición, enseguida vamos a aterrizar en el referente ya propiamente lo que es el estado del arte ya escrito propiamente, ¿cierto? Eh, Habíamos hablado de la importancia que tiene, creo que ya lo acabo de mencionar de manera más condensada y pormenorizada, ¿cierto? Lo que nos permite es avanzar en un proceso de conocimiento de un tema o una área determinada, nos permite entender cómo podemos abordar un fenómeno de estudio, un fenómeno de investigación y unos sujetos de estudio en particular, claro. Una cosa muy diferente, un proyecto de investigación de comunicación abordado desde la psicología, por ejemplo, o desde las telecomunicaciones a un fenómeno de investigación en comunicación y unos sujetos de estudio propiamente que construyen una realidad determinada frente al tema de la comunicación desde nuestro campo de saber, ¿cierto? Es muy variable la mirada ahí. Nos sirve también, el estado del arte sirve para consolidar cada vez más líneas de investigación. Esas líneas de investigación son muy similares a lo que viene de la línea matriz. Entonces, la línea matriz son lineamientos, direcciones epistemológicas y conceptuales
donde pensamos desde la facultad hacia dónde nos debe llevar la investigación en comunicación audiovisual, ¿cierto? Desde luego, cada vez más hay líneas que van surgiendo en el camino y hoy por hoy hay cosas que ya están como un poquito revaluadas y otras que están asomando, por ejemplo, ¿cierto? Que ya no hablamos, por ejemplo, de los medios de comunicación masivos en su forma convencional, ¿cierto? Ya también estamos hablando de un asunto de interfaz, ya estamos hablando de la comunicación digital, ya estamos hablando de internet, los cibermedios, ya estamos hablando de las redes sociales, de espacios virtuales, de narrativas colaborativas, transmedia y otras características propiamente que se manifiestan en la transformación tanto de los medios de comunicación, así como en la manera en cómo se construyen los mensajes, por ejemplo. ¿Cierto? Y bueno, posibilita cada vez más la construcción del estado del arte, desde un desarrollo continuado y sistemático de lo que es la investigación social, ¿cierto? Habíamos dicho en estas técnicas de recolección de información que hacemos lo siguiente. Uno puede hacer revisión documental, esos revisión documental no son documentales audiovisuales, no necesariamente son documentales audiovisuales, son documentos, informaciones institucionales, documentos que encontramos, por ejemplo, que generó una organización u otra investigación, ¿cierto? También tenemos revisión de otro tipo de archivos, pueden ser correspondencias, cartas, manuscritos, entre otras cosas. Nos apoyamos en una técnica de las fichas bibliográficas, que ahorita vamos a ver el formato. Las fichas bibliográficas nos sirven para sistematizar todo lo que nosotros encontramos en las bases de datos y en otras fuentes. ¿Listo? Es decir, ustedes también me van a entregar a mí fichas bibliográficas, porque yo ahí voy a observar la búsqueda y sistematización que ustedes hicieron. ¿Listo? Ahorita vemos el formato de fichas bibliográficas. Recuerden que también les había comentado que cuando uno a veces busca información, ya sea de tipo documental, archivos de este tipo, hace las fichas bibliográficas, hay informaciones que a veces los investigadores tenemos que levantar, ¿cierto? Por ejemplo, no existen libros, no existen documentos, no existen ni siquiera archivos de este tipo, pero yacen esas informaciones en las percepciones o en opiniones de ciertas personas, de determinado grupo de personas, ¿cierto? Es decir, esas informaciones no están documentadas, no tienen ningún soporte salvo la opinión y la experiencia de las personas. Muchas veces hay estados del arte donde levantan entrevistas, hacen observaciones de terreno, de campo, hacen actividades para recoger información para efectos del estado del arte. Eso puede pasar, ¿cierto? Grupos de discusión, pueden ser grupos focales, por ejemplo, todos estos son técnicas, instrumentos de recolección de información, eso lo vemos en investigación 3, en la metodología, que ya propiamente cuando diseñamos los instrumentos y vamos y le preguntamos a la gente algo, o hacemos una encuesta, o hacemos entrevistas, observaciones, actividades para recoger y levantar información, ¿cierto? Eso también sirve para el estado del arte. Hay casos en los que hay que aplicarlos, ¿cierto? Hay mismos analíticos que son similares a textos donde hacemos interpretaciones de otros textos, también nos sirven. Notas de campo, diarios de campo, fuentes de la observación. Protocolos, relatorías también nos sirven para efectos del estado del arte, y también podemos hacer hasta mapas mentales, conceptuales, entre otros, podemos emplear otras técnicas, por ejemplo, ¿cierto? Habíamos hablado de las fuentes de la indagación, como archivos personales institucionales, lo que la información que hay en las bibliotecas o centros de documentación o un centro de investigación, ¿cierto? Las famosas bases de datos que vimos, por ejemplo, ayer, en librerías y en la misma web, ¿cierto? Muchachos, hasta aquí ustedes se acuerdan de lo que hablamos frente a las fuentes primarias. Yo les pregunto, ¿ya saben qué son las fuentes primarias y secundarias? ¿Se acuerdan de ellas? Sí, muy bien, Katy. El resto, Sí, profe. ¿cierto? Yo creo que estamos claros con eso. Hay que mirarla con cada proyecto, sí,
vamos a acudir a fuentes secundarias, ¿cierto? Muy bien. Seguimos bajando, y que cuando nosotros hacemos esa búsqueda de información, así como nos explicaron ayer en la capacitación, yo tengo que tener en cuenta y tengo que tener claros ciertos conceptos, ¿cierto? A la hora de hacer la búsqueda, pero también cuando a mí ya me arroja la búsqueda una información, un documento, y yo lo debo empezar a leer, debo empezar a identificar ciertos elementos, y hay que tener en cuenta muchos de estos, ¿cierto? Las categorías, recuerden que son términos, son palabras clave que me permiten a mí precisar significados, como por ejemplo hablar de comunicación audiovisual, puede ser una categoría. Es así que comunicación audiovisual entiende desde esta perspectiva, y la información que yo voy a buscar me debe de estar, lo que yo voy a encontrar, perdón, la información que busco y los resultados que me arrojen tienen que estar muy articulados en consonancia con esa categoría. Listo. Yo analizo el lenguaje también, claro, porque uno también que va leyendo no solamente se apropia de términos técnicos, conceptuales, sino también como en la rigurosidad con la cual se habla o se aborda un término. O sea, noten ustedes que es muy diferente, como por ejemplo, si indagáramos algo en redes sociales, vamos a encontrar muchas definiciones, o en Wikipedia, o en otro incluso repositorios de información, ¿cierto? Pero uno a través del lenguaje se da cuenta también de la profundidad y la rigurosidad con la cual fue abordado ese concepto. Identificamos desde luego temáticas, miramos diferencias y similitudes con nuestro tema, ¿cierto? Nominaciones hace también referencia a lo que son las categorías. La originalidad, desde luego, que sea información verídica, que no sea, o que de alguna u otra manera esté contrastada, lo que encontramos, esa información que encontramos, de pronto la contrastaron con otra información. Entonces mirar también como la originalidad propiamente con la que fue abordado el tema o el concepto que estamos indagando, estamos estudiando. Analizamos espacios y tiempos, ¿cierto? Recuerdan los tiempos que les dije que hay que tener en cuenta para elaborar el estado del arte. Aquí les pregunto. Las Sí, investigaciones, los estudios, sí, sí recuerdan. sí, entre 10 y 15 años más o menos. Sí, exacto. Así la capacitadora la que nos dijo, ¿cierto? Buscó información incluso del 2000. Mire, 2000 a 2020, ¿cierto? 20 años. Pero se dice, pues algunos buscan información del año 2000 porque, a ver, en términos eh, espaciotemporales, por ejemplo, puede pasar lo siguiente: hay conceptos que son tan relativamente nuevos que apenas los están investigando, y que desde luego no se dieron en los 2000, sino que apenas desde el 2017, 18, 19, que no vamos a encontrar mucha información, ¿cierto? Como también hay mucha información que existe, por ejemplo, desde la época, desde el contexto de los 2000, ¿cierto? Que nos sirven también como ciertos antecedentes. Es decir, a partir del 2000, en términos, por ejemplo, de nuestro campo, de nuestra área de saber, de conocimiento, es posible encontrar informaciones, categorías, conceptos que no están como muy alejados de la realidad, ¿cierto? Pues porque a partir del 2000 al 2020, tecnológicamente han cambiado ciertas cosas, pero, o ciertos conceptos, pero también nos puede servir como para mirar esa parte de antecedentes. Trataremos entonces de buscar información de 10 años, máximo 15 hacia acá. No hay ningún problema si encuentran información del 2000. Tú como investigador o investigadora decides si esa información, ese concepto que encontraste del año 2000, sea lo que sea, un artículo de revista, una información en la prensa, de fuentes secundarias, etcétera, si te sirve para el estado del arte, la puedes emplear, ¿cierto? Pero lo cierto es que hay que tratar de aterrizar espacio temporalmente, eh, eh, en términos temporales, perdón, 10, 15 años, y recuerden también los espacios, ¿cierto? Los contextos. ¿Se acuerdan también de los contextos que les mencioné? Muchachos, ¿se acuerdan de esos conceptos? De los contextos, perdón, Pero realmente no. no.
El resto, a ver, ¿alguien se acuerda de los contextos que había mencionado? Que los contextos hacen parte o hacen referencia a los a, a lugares geográficos. Ah, ya, pues que es como locales y Eh, así, separar como la información así. sí, miramos información sea de fuentes primarias o secundarias. Contexto internacional. Hablamos del contexto internacional, países de otros continentes, ¿cierto? España, que nos encontramos algo de Francia, Estados Unidos, en fin, ¿cierto? Por ejemplo, ahí estaríamos hablando de un contexto internacional. El contexto regional, cuando hablamos de contexto regional, ya nos ubicamos propiamente en la región continental, Latinoamérica, ¿cierto? Chile, Argentina, Venezuela, países de Centroamérica, incluso vamos a encontrar informaciones de México, porque México ha sido investigado en comunicación, por ejemplo, ¿cierto? Pero ahí se ha delimitado comúnmente que al hablar del contexto regional habla de una región, ¿cierto? Latinoamericana o europea o asiática, ¿cierto? No es la región departamental ni nada de eso, no es en términos de, de, de continente. Listo. Y luego aterrizamos en un contexto local. El contexto local es Colombia, o en su defecto Medellín, o en su defecto departamento, ¿cierto? Lo más que todo el contexto local hacemos referencias a Colombia, porque no van a encontrar investigaciones, de pronto una que otra, algún dato referente al tema en un contexto inmediato como en Medellín o Envigado, o bueno, donde ustedes vayan a focalizar la investigación en términos poblacionales, ¿cierto? Pero con el contexto local hace más que todo referencia a Colombia. ¿Listo? Y que ya miramos y eso, en el contexto local puede haber otros contextos ya más regionales. ¿Listo? Con el contexto local ya se entiende dónde aterriza pues todo el abordaje del estado de la. ¿Listo? Esto ya lo habíamos mencionado un poco, analiza los contenidos, el discurso, hace comparaciones. Les había mencionado ahorita que las categorías son construcciones teóricas y metodológicas, permiten interpretar las temáticas presentes en los documentos de acuerdo con el objeto de estudio. Son palabras, conceptos técnicos que yo como investigador defino, porque yo voy a hablar de imaginarios, pero imaginarios es una cosa grande. Imaginarios sociales, o imaginarios políticos, o imaginarios culturales, ¿cierto? Yo de ahí ya lo delimito más, delimito conceptualmente, ¿cierto? Y que estas categorías, ¿sí? Aquí concluimos y nos resalta lo que les estoy diciendo, el investigador construye esas categorías o las deben a partir del análisis de los documentos. Entonces muchas veces uno parte en blanco. No, yo digo, no, mi tema es de comunicación, pues se comunica en una forma en blanco. La manera que yo empezando a leer, ¿cierto? Voy apropiando bien del tema, yo ya voy a llegar a un punto de definir bien estas categorías. Y eso me sirve a mí para incluir en los motores de búsqueda y así y a su misma vez para llevarlo propiamente a escribir un estado del arte. ¿Listo? Solo que habíamos la manera de repaso, hacemos esto, muchachos, del estado del arte. Ya me voy directamente aquí a la carpeta de documentación, donde vamos a mirar entonces el estado del arte. Listo. El ejemplo de estado del arte que tenemos. Bueno, antes no viendo, resaltando. No, ahorita mismo les muestro el estado del arte. Voy primero con esta guía que la habíamos leído, ¿cierto? Que la consideración que hay que tener en cuenta a la hora de abordar el estado del arte, que uno hace primero una fase o asume una fase heurística que es la búsqueda de recopilación de información, ¿cierto? Y ya luego está la fase hermenéutica, ya esto hace parte de la lectura y la comprensión e interpretación y análisis y clasificación de toda esa información que nosotros encontramos. Aquí ya habíamos descrito el para qué, creo que ya lo hemos reiterado bastante, ¿cierto? Nos hablan de unos pasos, me parecen muy pormenorizados también, muy importantes a seguir y son también explicados, ¿cierto? Que el investigador debe tener en cuenta para elaborar el estado del arte, ¿cierto?
saber el tema en específico, no vamos a buscar información que no tenga que ver con el proyecto, identificar esos descriptores. Los descriptores son las palabras que uno agrega o más bien coloca, refieren a los motores de búsqueda cuando estamos buscando información. Los descriptores son las categorías, ¿cierto? Siempre recuerden, muchachos, que hay que tener en cuenta las categorías y las vamos a ir construyendo a la medida por cada proyecto en específico, ¿cierto? Esas categorías ustedes las incluyen como descriptores, que son palabras que nos sirven para ingresar ahí, buscar y ahí nos van a arrojar una determinada cantidad de resultados, ¿cierto? Si buscamos las investigaciones, las fuentes primarias, secundarias, recuerden que vamos a abordar el estado del arte teniendo en cuenta todos los tipos de recursos que ya están en fuentes primarias y secundarias, pero procurar que sean fuentes primarias. ¿Cuáles son? Memorias de congreso, investigaciones, resultados de investigaciones, estudios, libros, lo que vimos ayer. Eso, lo que vimos ayer fue búsqueda de información de fuentes primarias, ¿cierto? Pero también hay unas fuentes secundarias que ya hemos mencionado algunas de ellas, que ese ya sería lo último. Y es más, esas fuentes secundarias serían más que todo aquellas que de alguna manera u otra nos ayudan a soportar el estado del arte, pero es porque básicamente casi no hay información en las fuentes secundarias. O usted decidió que incluirlas porque explican un concepto o una de esas categorías la explican bien desde otra perspectiva, digámoslo así, diferente de la científica, pero no, un estado del arte no se hace con fuentes secundarias, eso hay que tenerlo muy en cuenta. María Camila dice, en el estado del arte se hace un breve resumen o mención del proyecto que se relaciona con la investigación de nosotros, o se menciona la relación que existe entre el proyecto y nuestra investigación. Muy buena pregunta, ya vamos a mirar el ejemplo. En el ejemplo, con la lectura, ustedes en el ejemplo, muchachos, deben de leerse 2 o 3 párrafos para entender qué se está diciendo y cómo están conectando las ideas, ¿cierto? Pero aquí vamos a mirar eso rápidamente para solucionar esta inquietud muy importante de María Camila, que hay que tener en cuenta. Ya nos vamos a mirar propiamente, es el estilo escritural, cómo lo que yo encuentre de información en fuentes primarias o secundarias, ya al momento de escribir en el estado del arte, como digamos así, pego una idea con la otra, perdón, pego una idea con mis propias ideas y luego le doy paso a otra idea con otra referencia de mi propio concepto. ¿Listo? Entonces, estos son los pasos, muchachos. Es una guía muy pormenorizada, ya la habíamos visto, y fichas bibliográficas, perdón. Las fichas bibliográficas, yo les había dejado, a ver, esto no, esta es la misma, la copiaron acá, era esta misma, ¿sí? Tengo 3 modelos, ¿cierto? Yo les voy a hacer énfasis en una de ellas porque es la que mejor les va a ayudar a ustedes a sistematizar la información que ustedes buscan, que van a buscar y van a encontrar, perdón. Entonces esta es la primera, donde hay diferentes tipos de ficha para libro, ¿cierto? Por ejemplo, para un libro, hay libros que actúan o que tienen coordinadores o compiladores, por ejemplo. Son libros donde cogen un capítulo de otro libro y otro capítulo de otro libro y otro capítulo de otro libro y todo eso lo juntan, entonces es un libro compilado, ¿cierto? A veces encontramos ese tipo de libros con diferentes capítulos de diferentes libros. También entonces se pueden utilizar este formato de ficha, mire toda la información que tienen, es no diligenciar, ¿cierto? Ah, no, que yo no necesito de libros, sino un capítulo de libro, también está esta, ¿cierto? Un artículo de revista, lo que estábamos haciendo ayer en la capacitación, ¿cierto? De revista científica, no una revista periodística, una revista de entretenimiento, no, revista científica, ¿cierto? Trabajos publicados en memorias de eventos, en fin, también está esta, ¿cierto? Eventos científicos y estos documentos telemáticos. Lo telemático hace referencia a información que encontramos en las redes sociales, en internet, por ejemplo, ya sea redes sociales, un blog, ¿cierto? Un sitio web, entre otros. ¿Listo? Ah, que profe, un video de YouTube, listo, también lo puedes adecuar. Listo. Redes sociales, como les acabo de mencionar, también tienen estos datos. Entonces,
Esa ficha es muy pormenorizada. Está este modelo de acá, por ejemplo, interesante, más larguito. Está más larguito porque esta ficha, por ejemplo, no solamente, perdón, pasó acá, ya, perdón. Esta ficha de acá, muchachos, no solamente contiene la información de la ficha anterior, ¿cierto? O sea, título, autor, en fin. Es más amplia porque identifica los objetivos de ese trabajo, por ejemplo, ¿cierto? En este caso es una ponencia, o sea, un evento. ¿Cuáles son los objetivos de este evento? El contenido, o sea, lo que se habló, ¿cierto? Palabras clave, conectores o categorías, ¿cierto? La metodología, resultados, en fin, esto está en larguito, ¿cierto? No es larguito, pero la pueden tener para que ustedes la puedan emplear. Yo les muestro esta última, este es el referente, y que usualmente les sugiero que hagan, porque es más pormenorizado y les va a servir mucho más para escribir en el proyecto de investigación. Aquí viene una de las respuestas a la pregunta de la compañera de María Camila, ¿cierto? Decimos, ficha, tiene este cuadrito, autor, título, año, editorial, ciudad, lista. Ya lo tiene el texto, lo que consultamos. Resumen del contenido, tú aquí haces un resumen de lo que entendiste, la interpretación, la fase heurística, perdón, en la fase de interpretación hermenéutica del texto, ¿cierto? Hay unas pequeñas líneas aquí resumidas y aquí, por ejemplo, mire lo que hace. Vínculo con este proyecto de investigación o vínculo con el proyecto de investigación. ¿Con cuál? Pues con el tuyo, ¿cierto? Aquí se describe brevemente cuál es el vínculo, la relación que tiene esto que tú buscaste y encontraste con tu proyecto. Esto te va a servir a vos para escribir el estado del arte. Ya seguida vamos a ver cómo. ¿Listo? Fichas bibliográficas, pueden utilizar este modelo, ¿cierto? Y por cada documento, cada información que ustedes busquen y encuentren y creen ustedes que les va a servir, hacen la ficha. Ficha por cada recurso encontrado, de fuentes primarias o secundarias, ¿listo? En este modelo, pueden mirar varios, ¿listo? Vamos ahora entonces al ejemplo del estado del arte, ¿listo? Tenemos aquí el estado del arte. Bueno, una cosa, creo que tenemos dos. Voy a mirar si creo que tenemos dos. No, quiero mirar una cosa en este, porque yo les dejé una tesis completa. Este tiene marco conceptual, que actúan también como referentes teóricos o marco o referente conceptual. Muy bien, nos podemos apoyar en este y lo que es la construcción de los referentes teóricos. Muy bien. No, aquí no está propiamente el estado de arte. Vamos a ver en este, creo que aquí sí está. Son trabajos de verdad, muchachos, publicados. Hicieron marco teórico también. No hicieron propiamente estado del arte, muy bien. Voy a mirar cómo eso, constatar eso. El ejemplo que nosotros tenemos, que yo les dejé aquí separadito, fue el siguiente. Bajamos y decimos acá, ejemplo, proyecto, estado del arte y metodología. Este proyecto lo que hace en su construcción en el estado del arte es lo siguiente, une el estado del arte con la metodología, pero la metodología la mencionan por acá al final, ¿cierto? Lo que nos interesa entender a nosotros es esta estructura, cómo se escribe. Ustedes van a ver la situación ahí. Tan solo voy a leer una primera línea, ¿cierto? El título del proyecto lo dejé para entender, para que tengan el proyecto. A esta investigación está propende investigar, no la redundancia, la representación de los adolescentes en el nuevo cine argentino de la década del 2000, para mirar aspectos de sociedad, familia y sexualidad. ¿Listo? Como categorías. Y empieza y arranca el estado del arte. Dice, en la etapa inaugural del nuevo cine argentino, durante la segunda mitad de los 90, realizadores críticos y académicos reflexionaron sobre el fenómeno plasmando su perspectiva en una redacción de diversos libros.
libros. Estos se constituyeron más tarde en el punto de referencia para estudios posteriores. Uno de ellos es el nuevo cine argentino. Temas, autores y estilos de una renovación 2002, libro, que está conformado por artículos de tan, ¿cierto? Juramento de tal, mire todos los autores que tiene. En él se abordan las problemáticas estéticas, económicas y temáticas que se ponen en juego en el nuevo cine argentino, así como también se debate en el lugar de la industria. Esto lo construye usted con su propia inferencia. Mire que aquí está la citación, ¿cierto? Desde acá. Hay un párrafo de introducción que tú también construyes, citas el texto o la información que encontraste y luego haces interpretación de eso. Luego por acá usted continúa leyendo y vas a encontrar otros referentes. Vas citando y vas colocando información o interpretación tuya. ¿Estamos claros ahí, María Camila? Ahí está claro con el ejemplo. Muy claro, gracias. Muy bien. Valentina pregunta, ¿estado del arte es lo mismo que el marco teórico? Pregunta fundamental, interesante. Parecido, pero no. O sea, la forma es muy similar, pero cuando ya veamos marco teórico, vamos a diferenciar los diferentes marcos teóricos, porque hay marco teórico, conceptual, hay marco jurídico, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer es identificar referentes teóricos, es decir, pues su efecto hacer un marco conceptual. Es, por ejemplo, pararnos en un concepto de la comunicación, donde unos autores o unos investigadores que yo ya escogí previamente desde el estado del arte, yo con esos voy a desarrollar mi línea teórica. Entonces, por ejemplo, Julanito de tal me habló de comunicación en el libro en el estado del arte y todo eso. A mí me sirvió, yo me di cuenta como investigador de que ese personaje es el que es más experto o me parece que trabaja muy bien el concepto de la comunicación. Ya cuando vas a escribir un marco teórico, sí, tú haces personaje, ¿cierto? Pero no nos adelantemos todavía con eso. El estado del arte es diferente al marco teórico. En estructura es similar, pero en concepción es diferente. Claro, hasta ahí, Valentino. Muy bien. Entonces, Profe, sí, Tomás, dale. a mí por lo contrario, pues quedé un poquito más confundido porque pues yo siempre había pensado como que el estado del arte era lo mismo que el marco teórico. Ok. Entonces, pues, por ejemplo, si vos decís como que nos tienen que entregar marco teórico y estado del arte, realmente yo me confundiría, no sabría la diferencia. Ok. Bueno, yo les estoy dando aquí la definición, pero cuando ya lleguemos a marco teórico que nos estamos adelantando, ya vamos a ver la diferencia, y sobre todo cuando ya tengamos más elaborado el estado del arte. ¿Listo? ¿Listo, Tomás? Ah, listo, Bueno, profe. pues, metemos un poquito. Más adelante. Sí, claro, recuerden que lo que es marco teórico es lo que también conocemos como referentes teóricos o marco conceptual, es otro tipo de marco. O sea, todos en su conjunto los vamos a ver, pero lo que les vamos a pedir y vamos a hacer para la asignatura son referentes teóricos, que es como el principio del marco teórico. ¿Listo? Profe, entonces en ese sentido el estado del arte sería como como esa rejilla que hace uno, en la que uno pone el autor, el concepto, el año en el que se dijo, pues la página. Ya pues si uno pone la cita completa. Pues yo siempre lo he trabajado como así, como a formato de plantilla, pues como una cuadrícula en la que por celda se separa el autor, el concepto, qué categoría aporta a la Ok, investigación. sí. Bueno, en el estado del arte a veces hacemos citas, pero más que todo, como les vengo mostrando acá, es hacer, o sea, la citación no va propiamente como del texto en sí mismo, sino de cuál es el recurso que encontraste, ¿cierto? El recurso que encontraste, básicamente. O sea, las citas, por ejemplo, las citas textuales nos sirven en parte para el estado del arte y para otros componentes de redacción del proyecto, como por ejemplo la metodología. Cuando vayamos a elaborar el nivel de profundidad, también hay que citar ciertas cosas. Cuando hagamos población y muestra, hay que citar. De hecho, hasta tú puedes citar desde el planteamiento del problema. ¿Listo? Todo lo que se cite puede ser copia y pega del texto original
o de parafraseo, que es como la interpretación, lo vemos como reflejado mucho en estos textos, ¿cierto? Perdón, en estos apartados, en estos ítems. En el estado del arte, básicamente lo que hacemos es citar el título y colocarle el año. Pero si yo lo voy a citar dado, como ya sabemos y nos explicaron, yo utilizo todo lo que nos establece la norma ZAPA, ¿cierto? Lo puedo citar a manera de copy y pegue la cita de menos de 40 palabras, por ejemplo, pero debo de incluir mi propia interpretación. Es casi como que el estado del arte es contar lo que yo encontré, qué relación tiene con el proyecto y ir relacionando todas las informaciones de esa manera. Listo. Cuando ya hacemos los referentes teóricos, en los referentes teóricos yo sí debo de estar citando constantemente, porque es el desarrollo de la idea del autor con respecto a mi propia postura. Cuando veamos el ejemplo de marco teórico, ya vamos a ver mejor reflejadas las citas textuales y cómo cohesionamos bien la información. Listo. Estamos claros ahí, Tomás. Si logramos entender un poco más, o sea, tratándonos de imaginar bien como la estructura ya del marco teórico, porque aquí estamos hablando, estamos mostrando el estado del arte. Sí, sí, profe. Ok, muy bien. María Camila nos dice, en el marco teórico lo que se hace no es definir términos que se relacionan con el proyecto, pregunta, en el estado del arte es mencionar los productos ya completos que se relacionan con el proyecto. Sí, a ver, en el marco teórico se definen conceptual, teóricamente los conceptos, claro, y por eso nos apoyamos en citas. Mientras que en el estado del arte es una mención de las investigaciones del tema o de los estudios que se han hecho frente al tema de investigación. Por eso decimos que es un proceso sistemático de recolección de información. Uno recoge toda esa información en el estado del arte, pues la relaciona de manera escrita. ¿Claro hasta ahí? Sí, sí, profe. Sí, no, hay como para esperar respuesta de María Camila. Muy bien. Entonces, concentrémonos por ahora en el estado del arte, los referentes teóricos y para diferenciar los diferentes marcos de conceptual, teórico, jurídico, histórico, incluso que existen, los vamos a ver más adelante. Listo. Tan solo nosotros vamos a elaborar los referentes teóricos, que al fin y al cabo eso es lo que se mira también dentro del marco teórico, cuáles son tus referentes teóricos que vas a utilizar en tu proyecto. Listo. Entonces, muchachos, para describir un estado del arte, por eso les coloqué este ejemplo, y el resto consiste en cómo usted escribe, ¿cierto? Se escribe de esta manera. Yo no digo que es bueno, malo, bonito, o feo, ¿cierto? Miren el tiempo verbal. En la etapa, durante la segunda, ¿cierto? Se ha reflexionado, se mezcla tiempo pasado y presente, se han realizado investigaciones frente a, sin embargo, es imprescindible entender esto y esto de aquí. Es un asunto, muchachos, de ir colocando bien. Miren que aquí aparecen, recuerden, cómo se llama el libro, el texto, la investigación, el recurso que encontró, utiliza términos conectores para colocar los autores, ¿cierto? En fin, y aquí está mi interpretación. En este texto, en la investigación, ¿cierto? Se abordan los problemas de esta manera, se aborda la temática de esta forma, ¿cierto? Entonces mire que es acompañar la cita, cómo se llama el texto, la información que yo tengo, el año, ¿cierto? Relacionar los autores y luego dar una interpretación de lo que yo consulté de esta información. ¿Dónde está esta interpretación que es la mía? Por eso les mostraba esto acá ahora, ¿cierto? Si yo hago esto acá, yo puedo copiar esto y pegarlo en el estado del arte. No es que aquí está el vínculo, la relación con el proyecto de investigación. Por eso es interesante hacer esto. Porque tú ya aquí ya estás escribiendo algo, ya luego esto lo llevas y lo adecuas al estado del arte. Listo. ¿Estamos claros, muchachos? Es un asunto escritural. Muchachos, preguntas, inquietudes.
claridad. ¿Sí o no? Sí, profe. Con la estructura del estado del arte. Muy bien. Muchachos, yo sé que uno, a la medida que va leyendo, va escribiendo y va abordando estos fenómenos, cada vez más hacemos apropiación del lenguaje, de conceptos y de nuevos términos, ¿cierto? Pero uno a veces se le repente dificultad utilizar términos conectores como para citar los autores o para introducir, por ejemplo, esto, ¿cierto? En este caso, uno de ellos, ¿cierto? Utilizaron este conector. Bueno, hay muchos más, es un asunto de escribir. Sin embargo, les regalo estos recursos, decidí dejárselos por acá porque son salvavidas. Verbos y expresiones para citar un autor. O pues, no son los verbos del proyecto, son para citar autores, ¿cierto? Miren, por ejemplo, plantea, refiere, para citar a un autor en determinado texto, ¿cierto? O también puedes entrar algunas de las siguientes expresiones antes de nombrar el autor que desee. Entonces, mire el ejemplo, de acuerdo a los que hay acá en la listita. Piaget, 1985, refiere que el lenguaje es esto, de aquello, ¿cierto? Pero como por ejemplo lo vimos en el estado del arte que estábamos viendo, hay palabras conectores un poco más amplios, ¿cierto? Introducir el autor antes de, de hacer la cita, de acuerdo a fulanito de tal 2020, ¿cierto? Como afirma fulanito de tal, según peranito de tal, ¿cierto? Todos estos términos ustedes los pueden emplear en la escritura del estado de la cultura, ¿cierto? Cuando usted vaya a introducir precisamente esto. En este caso dijeron, uno de ellos, ¿cierto? Uno podría haber colocado en el texto el nuevo cine argentino, temas, autores, estilos, ¿cierto? Que está formado por artículos de, ¿cierto? Se menciona o se aborda, como dice acá, es un asunto de jugar con estos términos. Estos términos me parecen geniales, salvavidas, como les digo yo, para emplear en la escritura del estado del arte. Estamos claros, y mire que aquí les colocan ejemplos y todo abajo. ¿Cómo les parece este recurso, muchachos? Profe, muy bueno porque siempre como que utiliza los mismos 3 o 4, entonces Sí, ahí. se vuelve redundante el texto, ¿cierto? Aquí ampliamos más conceptos, más términos. Muy bien. ¿Qué más, aparte de Tomás, qué más les parece este recurso, muchachos? A mí me parece muy pertinente, profe, porque uno a veces se bloquea y solo pasa el 3 o 4 durante Sí, todo el trabajo, entonces uno no sabe cuál utilizar y repite los verbos. Entonces exactamente. es muy importante esto. Muy bien. Muy bien, Katy. Sí, es mucha información, Katy, pero ya uno apropiando de esto, ¿cierto? Vamos a concentrarnos en el estado del arte y buscar bien la información y ir a sistematizando en las fichas bibliográficas. Segundo recurso, verbos. Ahí tienen dos. Vean. Está más cortico, pues, pero tiene hasta el mismo ejemplo. Está más completo que el anterior, pero tiene los mismos verbos. Listo, casi que los mismos. Pueden utilizar estos muchachos. Esto a uno le ayuda bastante para conectar cuando haga la cita como tal en el estado del arte, introducir esa información. Ahí mismo meten y pegan ese concepto que ustedes van a referir acá, ¿cierto? Estamos claros, léanse, la recomendación es, léanse 2, 3 párrafos del ejemplo y ya con eso ustedes empiezan a tener más, ya quieren más experticia a la hora de escritura. Mire, por ejemplo, acá uno de los que vimos, en este sentido, el autor sostiene que, ¿no ven? Un buen ejemplo, muchachos. Bueno, pregunta pues que ustedes acostumbran a hacer. Extensión del estado del arte. ¿Cuánto creen ustedes que el estado del arte tiene? En términos de páginas, de cuartillas. Sí, María Camila, uno a veces no sabe qué término utilizar porque a veces suena más técnico. Muy bien.
El estado del arte, muchachos, en términos de extensión, ¿cuántas páginas creen que tiene? ¿Cuánto creen ustedes? 2. Pues, profe, eso depende como de la cantidad de investigaciones que hayan. Pero en términos estándar, un estado del arte, ¿cuántas páginas creen ustedes que debe tener? Por ahí 6. 6. Dicen por acá que 10. Muchachos, más o menos 30. Mucho. Si son capaces, con 30. Mentiras, el estándar puede ir de 10 a 15 páginas. De 10 a 15 páginas. De hecho, muchachos, como les habíamos mencionado anteriormente, hay investigaciones que solamente son estados del arte, porque es recopilar información. Interesante eso, sino que es una cosa pues inmensa y es porque no hay, son investigaciones, por eso les digo que el estado del arte es tan importante porque es necesario dar cuenta del campo del conocimiento, cómo se ha estudiado, ¿cierto? Y cómo se estudia en el momento y qué faltaría por estudiar, ¿cierto? Pues hay investigaciones que solamente son estados del arte, ¿cierto? Sistematización de experiencias, recopilación de información bastantísima. Sí, entonces tratamos de ser muy pormenorizados, pero tampoco tan sintéticos. Tú en 2 páginas no vas a hacer un estado, ¿cierto? Pero de hacer de más de 20 ya estaría reuniendo muchas cosas, ¿no? 10, 12, llegar hasta 15 más. ¿Listo? Eso es como el estándar, muchachos. ¿Listo? Pues por eso, a veces nos cuesta escribir una página, ahora esa cantidad, ¿cierto? Hay que tratar de recabar bastante información y hacer muy buen ejercicio de escritura. Muchachos, yo ahorita me llegó ya para que pasemos al tema de las preguntas. Bueno, María Camila dice, ¿cuántas investigaciones más o menos debe mencionar a nivel local? Por ejemplo, no hay un estándar, no hay una respuesta frente a eso, María Camila. O sea, contarles que yo yo a la medida que voy leyendo el estado del arte, o bueno, cuando se lo están escribiendo, aquí empieza uno con el contexto internacional, uno a medida que va leyendo, ustedes van desarrollando, se va desarrollando el contexto regional, y así mismo sigue con el contexto local. ¿Cierto? En este caso, aquí como están hablando del cine argentino, es una cosa tan puntual, pues no están hablando del cine argentino desde España, el cine argentino desde Argentina, ¿cierto? O sea, hay elementos conceptuales que son tan focalizados en ciertas regiones que ese contexto internacional, pues, como que no tiene juego. Pero hay conceptos, de acuerdo a las investigaciones de ustedes, que sí hay que mirar contexto internacional. Entonces, no es que tenga un determinado número. Entre más información tú logres recabar, buscar, encontrar e incluir en el estado del arte, mucho mejor va a quedar definida la temática. ¿Listo? Listo, María Camila, no hay un número determinado. O que lo decides tú como investigadora, lo decide el investigador en sí. Muy bien, ¿qué otras preguntas tienen, muchachos? Nada más. Bueno, que les estaba comentando, chicos, que me llegó correo ahorita, me parece muy, ya se los voy a mostrar. Les quiero hacer esta invitación a ustedes para que aprovechen. Esto, ya les voy a compartir, muchachos, la pantalla. Se los voy a reenviar también. Muchachos, es una muy buena oportunidad. Ya, comparto pantalla. Porque es que esto, la verdad, se ofrece muy poco o cuando se ofrece, te lo cobro. Y es un taller que van a dictar para redacción de artículos científicos y escritos académicos y científicos. Es decir, como lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos haciendo nosotros. Esto es gratuito y se lo certifica. Inicia el 30 de octubre y termina el 3 de noviembre. No es que sea todo el día, no. Inicia
tiene unos tiempos y ustedes hacen unas tareas o unos ejercicios, en fin, atienden las explicaciones y quedan QAP con la escritura científica, que era lo que estamos hablando acá ahorita, que nos ha representado mucho más dificultad. ¿Cómo les parece entonces, muchachos, esta posibilidad? Listo. Yo les voy a enviar este mismo correo, lo que les estaba mandando, lo que les acabo de mostrar, perdón, tal cual, para que aprovechen esa oportunidad, muchachos. ¿Y qué más que ese certificado? Les dan muy bien para que sirven los certificados. Y ya con eso corrigen bastantísimo y quedan, si le ponen pues atención a eso no de la formación, quedan al pelo, como se dice, en escritura científica, técnica y conceptual de esta manera. ¿Listo? Carlos, ¿está ahí? Entonces, ¿qué otras preguntas hay? Nada más. Muy bien. Si no hay preguntas frente a eso, entonces pasemos a esta parte del segundo bloque. Y es, vamos a resolver las preguntas y inquietudes frente al trabajo que van a entregar. Van a plantear las preguntas y les voy a dar respuestas generales para que todos escuchemos y las aprendamos. Muchachos, los escucho. Profe, solucione primero la que creo que fue la compañera Gabriela que la hizo, Ah, sí, al inicio. sí, muy bien. Gracias por acordarme. ¿Cómo así que si el trabajo tiene que tener introducción, no solo los temas que hemos visto? O sea, los ítems que solicitamos contienen planteamiento del problema y justificación. La introducción es un texto, como bien lo mencionamos, de manera introductoria para continuar leyendo. No necesariamente lo debe de tener. O sea, presenten los temas o los ítems que hemos discriminado en la plantilla. Si quieres, agregas introducción. Puede ser que un párrafo, algo corto. Listo. Pero no es que sea una obligatoriedad. Ahí ya está resuelta la pregunta de Gabriela. ¿Listo, Gabriela? Sí, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Muy bien. ¿Cómo así que esa fotografía dice por aquí, Katy? ¿Cuál? Profe, es que, bueno, en la asesoría a mí me quedó súper claro los elementos que van en el trabajo. Pero en el ejemplo de la tabla de contenido, ahí dice el árbol del problema, entonces me confundí. Pues igual sé que es un ejemplo. En la tabla del contenido de cómo se debe hacer el proyecto, que lleva una tabla de la portada, la tabla de contenido. Ahí en la tabla de contenido decía árbol del problema, entonces me confundí. Si debe ir esa fotografía ahí o uno debe hacer la diagramación o hago caso omiso porque simplemente es un ejemplo. No. O sea, me colocan, muy buena pregunta, ya les entendí. Muchachos, si bien, miren que acá, la pregunta es muy pertinente. Vamos acá a la concertación de evaluación donde tenemos los ítems, ¿cierto? O sea, lo que está en la plantilla que yo les envié. Tenemos acá, estos son los elementos que ustedes que debemos de entregar en el trabajo, ¿cierto? Los ítems. Pero miren que aquí no está el árbol de problemas. Muchachos, el árbol de problemas que hicimos en el mural, por ejemplo, que es la fotografía, como tú la llamas, esa imagen, la pueden cortar o la pueden diagramar mejor en el caso de Word, porque sí se las voy a pedir que me la anexen al trabajo. ¿Por qué? Porque quiero mirar cómo arrancó el proceso de construcción de la idea o del tema desde el árbol de problemas, y si bien no está contemplado como en términos de calificación de este trabajo, por favor sí me deben de agregar el árbol de problemas. No importa, no importa no importa si queda muy bonito, muy regular, no. Simplemente el esquema del árbol de problemas. Yo sigo insistiendo, ¿cómo así que esa fotografía dice Valentina por acá? Hay
que citar esa fotografía. ¿Cuál? ¿Del mural? Sí, No. Simplemente copie y pegue tu árbol de problemas y ya. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Ok, Katy, muy bien. ¿Listo, Valentino? Entonces, sí, claro, profe. claro todo. Cogen el árbol de problemas que hicieron y me lo pegan. Le ponen el título, árbol de problemas, la imagen ahí, listo. Ya. Yo simplemente voy a mirar porque voy a hacer seguimiento a todos los proyectos desde esa fase inicial. ¿Listo? Y si no hubiéramos hecho árbol de problemas, muchos de los proyectos de ustedes estuvieran por ahí todos flojos, ¿cierto? No, estuviéramos toda perdida. Profe, yo tengo una duda, Sí, pues ya diferente. sí. Cada que menciono un personaje ficticio, ¿es correcto ponerlo entre comillas? A ver, ¿cómo es eso? O sea, yo, sobre todo en el planteamiento del problema, tomé como referente los primeros personajes homosexuales, entonces los mencionaba, pero los puse entre comillas. ¿Quito las comillas o dejo las comillas? Ah, ya. Ok, muy bien. Bueno, eso ya es más de postura propiamente del investigador, es decir, de tú. No hay ningún problema si dejas las comillas. O si quieres, le puedes quitar las comillas, pero puedes resaltarlo con cursiva, como para hacer énfasis en ese término. Listo. O en ese nombre. Listo. Listo. Muy bien. A ver, ¿qué más preguntas hay, muchachos? Aprovechen. Bueno, ahí me confundí con una pregunta que hizo Alejandro. Dice, profe, para la línea matriz es necesario citarlo, pues yo en un párrafo puse la línea matriz que escogí y en otro párrafo argumenté el por qué Muy de la bien. investigación. No, Pero yo no cité. no es que no hay que citar. O sea, ustedes recuerden, colocan, copian y pegan el título de la línea matriz y del nuevo problema. Y argumentan con sus propias palabras la importancia o la relevancia de esa línea matriz, de ese nuevo problemático con el proyecto. No es que haya que citar toda la definición de la línea matriz, solamente el título. Línea matriz en comunicación, cultura y esto, ¿cierto? Bueno, aquí no estamos pidiendo referencias todavía, eso es al final, ¿cierto? Pero lo ideal es hacer la cita de la línea matriz, perdón, la referencia de la cita matriz, de la línea matriz, perdón, la referencia. ¿Listo? Este proyecto lo único que lleva son las citaciones y las normas APA. Y la norma apta, muy bien. Pues ya al final del trabajo, ya en el segundo informe, es donde yo les voy a pedir bibliografía. O sea, la referencia bibliográfica, sí. Muy bien. Sí, Valentina, me ibas a preguntar algo. Sí, profe. También tengo otra duda. Si yo pongo una fecha de un contexto histórico, ¿debo citarlo? Simplemente en el texto menciono fecha. ¿Debo citar esa fecha o la paso por alto? Un evento histórico, pero a ver, ¿en qué apartado del trabajo? Planteamiento de problema. Ah, bueno, se debe mencionar la fecha. O sea, si estás haciendo alusión a una situación histórica, hay que mencionar, pues obviamente, dentro del contexto histórico, la época. Entonces, durante los años 70 en Colombia, yo estoy aludiendo a París y a la década. Respondo tu pregunta, Valentino, pues porque me estoy imaginando cómo estás escribiendo un trabajo, pues cómo puedes colocar ahí fecha de año. No es citar propiamente, es relacionado. Pero, y entonces queda incorrecto si yo simplemente menciono la fecha de que en 1969 se levantó la voz de los homosexuales para que No, no, pudieran tener visibilidad. no, 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 No no. tengo que decir como qué pasó en 1969, que fue lo de la cosa de Stonewall, o eso ya no va.
O sea, yo creo que tienes ahí que sintetizar. Puedes decir, en 1969 en los Estados Unidos, ciudad tal, hubo un acontecimiento que marcó hito en esto y esto y esto, ¿ya? Como para explicar lo que pasó ahí y ya luego empezar a trabajar viendo los componentes que hacen parte del planteamiento del problema. O sea, no es que tengas que desarrollar todo una explicación amplia de ese momento. Trata de sintetizarlo un poco, aludiendo a qué fue lo que pasó, en qué año y en qué relación tiene precisamente con el problema de investigación. ¿Listo? Listo. Ok, muy bien. ¿Qué otras preguntas hay? Seguro que no hay más preguntas, muchachos. Dice por aquí María Camila, las citas irían en el planteamiento. ¿Cuáles citas? No. O sea, vimos la capacitación en normas APA para aprender a citar, para aprender a hacer las referencias bibliográficas y configurar un documento con normas APA. Recuerde que estábamos hablando de las citas, que eso lo vamos a hacer, más que todo en los referentes teóricos. Y que en algunas ocasiones, dado como estábamos hablando del estado del arte, ahí mismo citando pues el título del trabajo, el del libro, la investigación o el año, pero en el planteamiento del problema no va a citar. O sea, en esta etapa de lo que ustedes van a entregar, citación propiamente casi no hay. Ni en el planteamiento del problema, ni en la justificación, no. Listo. Profe, Sí. ay, qué pena. Ujú. Es que eso era como una de las dudas. Por ejemplo, yo en mi planteamiento de problema, yo no tengo citas, pero entonces sí es necesario poner una, es indispensable poner una, pero yo no tengo, porque simplemente es el desarrollo del árbol del problema, de la pregunta problemática, de todas las causas. O sea, hay planteamientos del problema que pueden a veces hasta tener una cita, pero es porque el investigador consideró que era importante incluir, pero no es que tenga que tener. No, eso es necesario. Cuando hablamos del planteamiento del problema y le dimos las explicaciones, yo creo que fuimos muy claros con eso que debemos de responder, pero que en términos de que tenga citas textuales, no. O sea, las citas textuales las vamos a utilizar en algunos casos en el estado del arte y en los referentes teóricos. También en el nivel de profundidad cuando lo veamos y también cuando hagamos población y muestra. O sea, nos adelantamos a hacer la explicación, ¿cierto? Ya sabemos normas APA, sabemos citar y todo eso. Ya cuando lleguen los otros componentes del trabajo a desarrollar, ahí nos las vamos a activar. Tan solo aquí ustedes van a dedicar bien a configurar bien el texto de acuerdo a las normas APA, la configuración de la forma, ¿listo? Ok, listo, Marcamina. Bueno. Gracias. Ok, muy bien, Capi. Bueno, ¿qué más preguntas hay? Profe, en cuanto a la extensión, por ejemplo, de lo que es justificación y planteamiento del problema, hay, hay algunos parámetros o algo así. Bueno, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Cuánto de extensión en términos de cuartillas debe tener el planteamiento del problema y la justificación? ¿Qué habíamos conversado? ¿No? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. Sí, profe, usted a mí en asesoría me dijo que mínimo una, máximo dos. Exactamente. Máximo dos. Una o una y media, máximo dos. No puede ser un párrafo. Tanto planteamiento del problema como justificación. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Sí. También les había dicho a ustedes, acuérdense bien de lo que era cuando íbamos a conversar de la extensión. Muy bien. ¿Qué otras preguntas y inquietudes hay, muchachos?
Muchachos, no hay más preguntas, seguro. Aprovechen de una vez. A ver. Una introducción de una página es muy largo. Puede ser, María Camila, pero por eso le digo que una introducción es opcional y preferiblemente pueden ser 2 párrafos o media cuartilla. ¿Cierto? Y sugerencias, si van a hacer una introducción, pues muchos de los datos que uno incluye en la introducción pues, hacen parte del planteamiento del problema o incluso de la justificación. ¿Listo? Profe, ya en cuestiones de presentación del trabajo, ¿cada título debe ir en una hoja o pueden ir consecutivos? Recuerden las normas APA. Recuerden las normas APA. Acá en la nuestro rápido. ¿Cierto? En este textico pormenorizado, ¿cierto? Aquí nos dicen de los títulos. Títulos. Son títulos de primer nivel, que es un título, por ejemplo, estado del arte. ¿Cierto? Si hay algo que se deriva del estado del arte, es el nivel 2, va de esta manera. ¿Cierto? Es como el 1, el 1.1, el 1.2. A esto se refiere estos niveles. ¿Listo? Entonces, en una parte, bueno, y entonces el planteamiento del problema lo hacen en una página. Las de otra página, justificación. Luego lo que sigue. Listo. O sea, lo que es planteamiento del problema de justificación sí puede ir en páginas diferentes. Ya de ahí lo que sigue sí puede ir en una misma página, pero teniendo en cuenta estos niveles. Si me hago cuentas, si me hago entender, perdón, puede ir por ejemplo acá. 1, título. Llegó el 1 hasta acá. Aquí abajo, 2, punto, título. Y pueden seguir de corrido el texto. ¿Estamos claros? Sí, profesora. Muy bien. Ok. Bueno, ¿qué más preguntas hay? Hay por aquí en el chat. Ok. Listo. Muchachos, ¿qué más preguntas hay? Profe, la formulación de Profe, la... Ay, ¿cómo, no, dale, dale. cómo se redacta la formulación de las hipótesis? Pues, o sea, uno es como en párrafos o se escribe... ¿No? O No, sea, construiste las hipótesis tal cual como las hiciste, son enunciados. No es que tengas que hacer una argumentación o hipótesis, estas. si era más ¿Listo? eso, pues, que se había que argumentar o algo así. No se argumenta, las hipótesis son claras. Eso no se argumenta ni se le mete otra cosa, no, tal cual como quedó. ¿Cierto? Ya, ahí está. Muy bien, iba a preguntar ya Alejandro. ¿Quién más iba a preguntar? Tomás, ¿ibas a preguntar algo más? No, iba a Ok, preguntar a Gabriela. ok, dale. Profe, la portada tiene que ser así como usted mandó el documento para que lo viéramos de otra forma. Pues esa es la norma APA. Es empezar a quienes vamos, es empezar, necesario hacerlo de esa manera porque nos debemos de familiarizar cada vez más con las normas APA y después las normas APA se nos van a volver paisaje, ¿cierto? Entonces de una vez es empezar a potenciar bien la utilización de las normas APA. ¿Listo? Un asunto muy sencillo. La configuración de la página. ¿Listo, Gabriel? Bueno, Alejandro. Listo, profe. Ok, dale, Gabriel. Alejandro. Profe, yo tenía la duda con las preguntas. Se te está entrecortando. Las preguntas se dejan tal cual Se te o, entrecortó o, el audio, Alejandro. o- Alejandro, está mal ahí la comunicación con vos. No sé si la puedes escribir entonces o qué, porque está entrecortado el audio. Escríbela, porfa. Ok. Se dejan tal cual. ¿Cómo así que se dejan tal cual? ¿Cómo preguntas?
Sí, es que la pregunta, si dice 4 preguntas, ¿se dejan las 4? No, muy bien, esa es una muy buena pregunta. Ustedes atravesaron por un proceso de construcción y de abordaje del fenómeno, identificación del objeto de estudio, en fin. Uno hace 4 preguntas a partir de las hipótesis, o puede ser 2 o 3, para mirar cuál de ellas es la más viable, más factible para el proyecto de investigación. Entonces, si hiciste 3 o 4, debes de escoger una de ellas, eso sí. Si hiciste 2 o 3 hipótesis, coloca las hipótesis. Esas tal cual como en términos de la cantidad, las coloca las que hiciste, pero la pregunta de investigación debe ser solamente una. Debes de tomar elección. ¿Listo? Muy buena pregunta esa, entre la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es solamente una. Es lógico, claro. Pero en el proceso de construcción, de reflexión del tema, uno a veces hace 2 o 3. ¿Listo? Bueno, Alejandro, claro, hasta ahí con la pregunta. Alejandro, y claro con la pregunta. ¿Alguna otra pregunta por parte de vos? Muchachos, ¿qué otras preguntas hay? Profe, en los objetivos específicos mínimo es 2. Mínimo 2. ¿Dónde dijimos eso? No, yo estoy preguntando. No. No, Mínimo 3 objetivos específicos. mínimo 3. Ah, ok, esa era mi Uno pregunta. general, que ya saben cómo lo escriben ustedes. Sí, yo. Ujú. Y Uno mínimo, general y 3 específicos. exacto. Muy bien. Se deja una pregunta, Alejandro. Sí, muy bien. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? A ver, por acá. Sí, Santiago, dijimos que las incluidas las hipótesis, claro que sí, van incluidas. Bueno, muchachos, ¿qué otras preguntas tienen? Sigamos preguntando. Las hipótesis no es una hipótesis. Por eso, hay unos que construyeron 2 o 3 hipótesis, otros construyeron 2, uno construyeron 1. Depende de cada uno de ustedes, ¿cierto? Si hicieron 3, me colocan las 3. Si hicieron 2, me colocan 2. Si hicieron 1, me colocan 1. Pero, o sea, entre más hipótesis se hayan construido, eso va a ser mucho mejor porque van a tener más visión del tema. Así como los que hicieron 3 o 2 preguntas de investigación, tienen una perspectiva muy amplia del tema donde deben de tomar decisión. O sea, aquí haber hecho varias cosas nos sirve cada vez más para entender mejor nuestro tema de investigación. Sino que en el trabajo se solicitan todas las hipótesis que hayan construido, así haya sido una, pues se colocan las que hicimos y la pregunta de investigación solamente la pregunta que es la que define tu tema. ¿Listo? ¿No están después de la pregunta? ¿No está en la tabla de contenido, perdón? Ah, no sé, yo veo una cosa. Está largo el problema, pregunta, planteamiento, No justificación. están las hipótesis. Muy bien, listo. No. Muy bien, ok. No pensé que la había incluido, culpa mía. Muchachos, va antes de la pregunta. Entonces, árbol de problemas, hipótesis, pregunta. Listo. Para que nos quede claro entonces. Árbol de problemas, hipótesis y pregunta de investigación. Claro, hasta ahí. Pensé que había colocado en la tabla de contenido las hipótesis. Muy bien. Bueno, más preguntas. Ah, listo, listo, Alejandro. Muy bien. ¿Qué otras preguntas hay, muchachos? ¿Todo resuelto entonces? Listo. Seguro no hay más preguntas, muchachos, antes de que nos vayamos. Bueno, como no hay más preguntas, compañeros, entonces, Se ahora envía sí, el correo, profe, ¿cierto? En formato de Word. sí, o lo pueden enviar en PDF, no hay ningún problema. Pero bueno, preferiblemente en Word. Bueno, compañeros, entonces, como no hay más preguntas,
éxitos, lo envíen lo más pronto posible, tienen plazo este resto del día, 11:59, ¿cierto? Y ahorita les envío el correo que les acabé de mostrar con la invitación a la capacitación en redacción científica y les comparto el link de la capacitación de ayer. Listo. Profe, esa capacitación que estás diciendo, es que no recuerdo el horario. Pues sí recuerdo los días, pero no recuerdo a qué horas era. No, es que no estén discriminado horario, solamente días, ¿cierto? Y supongo que habrá, porque aquí estoy mirando, dice la duración total es de 24 horas. Esas 24 horas hay que distribuirlas del 30 al 3 de noviembre. O sea, empieza el 30, viernes, y termina el 3 de noviembre, que es martes. Entonces supongo yo que ahí distribuirán los días como por ciertos horarios, pues con tiempos. Entonces, pero aquí no dice, o sea, ustedes se tienen de escribir y ahí les brindarán más información. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bueno, muchachos, no siendo más